Muy buenas tardes para todos en esta tarde. Aquí, como les había prometido, estamos en el crucero de mi casa, haciendo un crucero de amor en cada área de mi casa. Y hoy les había prometido que iba a leer el capítulo 20 aquí desde mi cocina. Entonces aquí estoy lista para cocinar este platillo delicioso, espiritual, familiar, de pareja, de relaciones interpersonales, y espero que les encante y les guste este capítulo como me ha bendecido a mí también. Lo he comido, lo he probado y lo he tratado y lo he hecho por muchas veces y me ha funcionado. Entonces quiero compartir esta receta espiritual con ustedes. Me faltó el sombrero, pero después toca comprarme uno. Quiero compartir un versículo hoy, Efesios 5:16. Dice que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí desde nuestro dulce hogar con mi esposo, tratando de dar material para las familias, los líderes y también las enseñanzas que usted las puede ver a través de YouTube, no con el fin de dinero, sino es con el fin de bendecir y el fin de animar en este tiempo que lo necesitamos. Entonces este versículo se los quiero dedicar el día de hoy. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces en este momento estoy aprovechando, quiero aprovechar el tiempo para leer con ustedes. Gracias por abrir las puertas de su casa, gracias a todas las personas que están escuchando este libro, lo están compartiendo y muchas gracias. Hay un versículo también en Isaías 26:20 que me lo dio una hermana y también lo hemos visto en las redes sociales, que es hermoso. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, en tanto que pase la indignación. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito en tanto que pase la indignación. Estamos pasando este tiempo en casa, entonces creo que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría para tener las precauciones y también ser responsables como ciudadanos. Quédate en casa, cuida a tu familia y cuida de a ti, y yo te cuido, tú me cuidas. Entonces vamos a comenzar a leer nuestro capítulo del día de hoy. Restaura el compañerismo. Dios, por medio de Jesucristo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. Siempre es valioso restaurar las relaciones. Siempre será valioso restaurar las relaciones, sean familiares, sean con los creyentes de la iglesia, sean con colegas, entre pastores, entre esposas de pastores, entre los jóvenes, entre los ancianos, entre familia, la nuera con la suegra, el yerno con la suegra, y así sucesivamente, pero siempre será valioso restaurar las relaciones. Como la vida se resume en aprender a amar, que eso es lo que estamos viendo en todo este libro, es amor, 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 y por eso siempre usted verá en las grabaciones la palabra love o amor, porque eso es el Señor. Él dice que le amemos a Él primeramente con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Entonces, como la vida resume en aprender a amar, Dios quiere que valoremos las relaciones y nos esforcemos para mantenerlas en lugar de descartarlas o retirarlas. Siempre que se produzca una división, un disgusto o conflicto, de hecho su palabra nos dice que Dios nos ha dado el ministerio. Estábamos leyendo en 2 Corintios 5:18, tenemos en este capítulo 32 versículos, y dicen que el Señor nos ha dado el ministerio de restaurar relaciones. El ministerio de restaurar relaciones. Cuando tengamos algo contra alguien, póngalo en la lista, póngalo en oración. Si en este tiempo de cuarentena Dios nos ha puesto juntos, porque antes nos reuníamos en la iglesia, ahorita estamos unidos. Entonces vamos a restaurar esa relación que estaba apagada con la familia, y ir a los pies del Señor y decir al Señor: necesito aprender a restaurar
las relaciones de mi familia, aprendí a restaurar el compañerismo con mis hijos, con mi esposo, con mi pastor, con mis líderes, entre los creyentes. Durante este capítulo quiero que reflexiones con quién necesitas ponerte a cuentas. Cuando hay situaciones que yo he pasado como adulta o situaciones, yo por eso quise colocar mi cocina el día de hoy, porque pues este aviso de Jesucristo me ha acompañado por 30 años, creo, en mi casa. Y lo primero que llega una persona a mi casa, o sea que de visita, a acompañarme o a visitarme o si estaba enferma en Colombia, él se tiene que encontrar con este precioso aviso, porque es ahí donde yo acudo cuando tengo necesidades, cuando tengo tristeza, cuando tengo desánimo, cuando tengo familiares enfermos, cuando hay situaciones que no podemos resolver y nos toca estar a los pies del Señor Jesucristo. Por eso les dedico este aviso también a que ustedes lo pongan en algún lugar de su casa o lo pongan en su altar, porque es importante correr a Él para restaurar el compañerismo y las relaciones. Hablar con Él primero para poder ir a arreglar estas situaciones. En 2 Corintios 5:8 dice, por lo tanto, gran parte del Nuevo Testamento se ocupa de la enseñanza de cómo tratarnos mutuamente. El Nuevo Testamento. Pablo escribió, por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer. Trae al Señor gozo cuando nosotros tenemos buenas relaciones con nuestros hermanos en la iglesia. Un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, unidos en la casa, unidos en la iglesia, unidos en el trabajo, que seamos unidos. Por eso el Señor nos ha metido a todos a la casa, no para estar reunidos, sino unidos. Entonces acuérdense que el Señor ama esa unión. El apóstol nos enseñó que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es señal de madurez. Llevarnos bien entre nosotros es una señal de madurez. Yo hablo esta tarde con todos los creyentes porque este es un libro para creyentes y esta palabra es también el Nuevo Testamento, es nuestro libro para los creyentes. A ver cómo estamos de madurez en este día a medida que vamos leyendo este libro. Señal de madurez, Romanos 5:5. Como Cristo quiere que su familia sea conocida por el amor que sienten unos a otros, el compañerismo roto es un mal testimonio para los incrédulos. Cuando estamos peleados entre creyentes o cuando pelean las unas con las otras o los unos con los otros, esto es un mal testimonio para las personas que no son creyentes. Entonces, por favor, queridos pastores, por favor, esposas de pastores, por favor, familias pastorales, por favor, líderes, por favor, hermanitos, hermanitas. Yo les pido en el nombre del Señor Jesús que pidamos al Señor sabiduría para poder crecer en esa madurez espiritual y obedecer la palabra del Señor. Por eso Pablo sentía tanta vergüenza con los miembros de la iglesia de Corinto, que se dividían en facciones de distinta tendencia y hasta se demandaban a juicio. Wow, hasta la pasaban hasta en la corte y todo eso, y Pablo, ay, pobre pastor, estaba tremendo viendo estos casos peleados entre ellos y todo. Y dijo él en la palabra del Señor, en sus cartas, es para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? No podía creer que no hubiera nadie en la iglesia lo suficientemente maduro. Necesitamos gente madura después de esta cuarentena en nuestras iglesias y necesitamos estar más maduros para que cualquier conflicto que venga sea arreglado con sabiduría y también con mucho amor. Para resolver el conflicto en paz, en la misma carta dijo, les suplico, decía en 1 Corintios 6:5, les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. 1 Corintios 1:10. Si quieres la bendición de Dios en tu vida y que te conozcan como su hijo,
Debes aprender a ser pacificador. El restaurar nuestras diferencias, tener compañerismo en familia o entre pastores o entre miembros o entre líderes y pastores y todo esto significa que somos pacificadores, y si no, nos falta pacificación. Jesús señaló en Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz. Usted sabe que la palabra dichoso y entera son felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjate que Jesús no dijo dichosos los que aman la paz, sino los que hacen la paz. Porque todos la amamos. Tampoco indicó dichosos los pacíficos, a los que nada los perturba. Al contrario, afirmó, dichosos los que trabajan en la paz. Hay que trabajar en la paz, hay que trabajar en la paz y buscar esa madurez para trabajar en lo que estamos mal. A los que activamente procuran resolver los conflictos. Los pacificadores son difíciles de encontrar. Los pacificadores en el hogar son difíciles de encontrar, los pacificadores en la iglesia son difíciles de encontrar, los pacificadores en la familia son difíciles de encontrar, porque la pacificación es una tarea difícil. Como fuimos creados para formar parte de la familia de Dios, y el segundo propósito de nuestra vida en la tierra es aprender a amar y relacionarnos con otros. Trabajar por la paz es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Este es un buen hábito que podemos desarrollar como personas. Por desgracia, a la mayoría de nosotros nunca se nos enseña cómo resolver los conflictos. Huimos de los conflictos, pero nos da miedo enfrentar los conflictos. Por temor a no pelear más, por temor a que nos dejen a un lado, por temor a ser humillados o todas estas situaciones, o porque las cosas se compliquen más. Trabajar por la paz no es evitar los conflictos. Huir de los problemas, aparentar que no existen o tener miedo de hablar de ellos es cobardía. Jesús, el príncipe de paz, nunca le tuvo miedo al conflicto. Entonces podemos ver en la palabra del Señor cada vez el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra con la gente, que se relacionaba con la gente, todo el tiempo olía oveja. Por eso los pastores debemos de estar involucrados con nuestros creyentes, oler a oveja, no darnos temor de estar en medio de ellos por temor al conflicto, por temor a estar involucrados o por temor que hablen de nosotros o por temor que nos critiquen o porque temor, no, nada de eso. El Señor Jesucristo siempre estuvo metido con la gente. Él fue una persona dentro de la comunidad muy sociable y Él era el príncipe de paz. Nunca le tuvo miedo al conflicto. Uno vio conflicto tras conflicto y Él lo solucionaba, Él lo ponía a cuentas, arreglaba las situaciones y todo quedaba bien. En cierta ocasión hasta lo provocó para bien de todos. A veces necesitamos evitar los conflictos, otras necesitamos crearlos y aún otras resolverlos. Por eso debemos orar pidiendo la guía continua del Espíritu Santo. No le tenemos que, Señor Jesús, por favor, ayúdanos. Necesito solucionar este problema con mi hijo, necesito tu sabiduría para yo poder dialogar con mi esposo. Señor, necesito la sabiduría para yo poder arreglar esta situación con mi amiga. Señor, necesito sabiduría y entendimiento para yo poderme acercar a mi maestro o a mi patrón, para pedirle aumento, tantas cosas que podemos pasar, pero necesitamos primero pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. Trabajar por la paz no es apaciguar, siempre cediendo, dejándonos pisar y permitiendo que los demás nos pasen por encima. Eso no es lo que Jesús tenía en mente. Él se negó a ceder en muchos asuntos, se mantuvo firme en su posición frente a la oposición del mal. Él fue firme, él no era enojón, sino era firme en su carácter cuando había cosas que eran contra el mal. ¿Cómo restaurar una relación? 2 Corintios 5:18. Como creyentes
Dios nos ha llamado a restablecer nuestras relaciones unos con otros, como creyentes. Aquí estamos con los creyentes, con todos estos miles de pastores y preciosas familias que estamos en el camino del Señor. Dios nos ha llamado a restablecer en este tiempo nuestras relaciones unos con otros. Es tiempo de arreglar los conflictos del ayer, es tiempo de perdonar aquel pasado, es tiempo de perdonar esa hija que se embarazó, es tiempo de perdonar ese esposo que te falló, es tiempo de perdonar esa suegra que te maltrató, es tiempo de perdonar ese suegro que te insultó, es tiempo de restaurar todo el vecino que te golpeó la ventana o situaciones a nivel social. Hay 7 pasos bíblicos para restaurar el compañerismo. Número 1, habla con Dios antes que con la persona. Conversa con Dios acerca del problema. Si oras acerca del conflicto antes de irte con el chisme a un amigo, descubrirás que tú o la otra persona cambian de parecer sin ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque tú pusiste a Dios en primer lugar. Él va a ir delante de ti. El Señor te dice, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Cuenta conmigo primero, dice el Señor, y después anda delante de mí que yo te voy a ayudar. Yo voy a ir detrás de haciendo la obra. Nuestras relaciones serían mejores si solo oráramos por ellas. Como lo hizo David con sus salmos, usa la oración para ventilar hacia arriba. Cuéntale a Dios tus frustraciones, cuéntale a Dios tus frustraciones. Clama a Dios, Él nunca se sorprende ni se disgusta por nuestro enojo o nuestro dolor, o inseguridad o cualquier otra emoción. Cuéntale exactamente cómo te sientes. Muchos conflictos se originan en las necesidades insatisfechas. Algunas de ellas solo pueden ser satisfechas por Dios. Cuando esperamos que una persona, ya sea un amigo o un cónyuge, o un jefe o un pariente, satisfaga una necesidad que solo Dios puede suplir, nos exponemos a la decepción y a la amargura. Nadie puede satisfacer nuestras necesidades, solo Dios puede hacerlo. Solo lo que son nuestras necesidades, solo el Señor. En este tiempo, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Ni los pastores tenemos la solución para el coronavirus. Ni los doctores lo tienen tampoco, ni los policías, ni el presidente. Solo Dios tiene la respuesta para hacer y suplir la necesidad que tiene nuestra tierra en este tiempo y en esta cuarentena. Como bien señaló el apóstol Santiago, muchos de nuestros conflictos obedecen a la falta de oración. ¿Tienes problemas? ¿Tienes conflictos? Tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con el hogar, tenemos problemas con las relaciones, tenemos problemas con nuestros trabajos, tenemos problemas con relaciones personales. Muchas veces obedecen a la falta de oración. Dios está diciendo, te falta orar. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice Santiago 4, 1, 2. Desean algo y no lo consiguen. No tienen porque no piden. En vez de depender de Dios, dependemos de los demás para ser felices. Y luego nos enojamos cuando nos fallan. Dios nos invita a acudir a Él primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que el resto va a venir por añadidura, aún esas respuestas también. Número 2, toma la iniciativa siempre. ¿Has peleado con tu esposo? Toma la iniciativa siempre. Nos cuesta un poco, pero la invitación de la palabra es tomar la iniciativa siempre para poder que la situación amortigue. Como dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces nuestra tarea como iglesia es edificar y no destruir. No importa quién haya sido el ofendido o quién ofendió a quién. Dios espera que tú des el primer paso. No esperes por la otra persona. Preséntate ante ella. Restaurar el compañerismo cuando se rompe es tan importante que Jesús lo asignó prioridad por encima de la adoración colectiva.
Dijo, si entras en tu lugar de adoración y al presentar tu ofrenda recuerdas de pronto que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, deja tu adoración, deja tus diezmos, deja toda tu Biblia en la silla y ve y dile, hermano, estoy enojado contigo, no me saludaste, estoy incómodo contigo, porque a lo mejor a veces las personas ni saben que han herido o han ofendido. Te perdono y perdóname. Y la fiesta empieza para que pueda haber adoración libre, para que tú puedas ir a la cafetería con libertad. Entonces, esto invita a la palabra del Señor, que si tenemos algo contra nuestro hermano, dejemos nuestra ofrenda, ve directamente a donde se encuentra, o tu amigo, y hagan las paces. Entonces, y solo entonces vuelve y relaciónate con Dios. Mateo 5, 23 y 24. Cuando el compañerismo sea tirante o se rompa, planifica inmediatamente una conferencia de paz. Hacer una bandera de paz, a ver por qué lado podemos arreglar la situación o contentar al esposo, la esposa, el niño, la niña, el pastor, los hermanos. No lo posterguemos. No pongas excusas o prometas. Ya me encargaré de ese asunto, algún día lo arreglaré, le daré tiempo al tiempo, pero muchas veces hogares se han perdido por postergar, por tener excusas y por no tomar el asunto con tiempo y arreglarlo. Entonces, ojalá fijemos una fecha, o si no se puede hablar con el esposo por verbalmente, de frente, face to face, cara a tu cara, cara a cara, entonces hágalo a través de un mensaje de texto, un papelito en la computadora, un papelito en el espejo, y trate de poner una cita. Necesito hablar contigo, o necesitamos arreglar estas diferencias, o necesito una reunión. En mi caso, o en nuestro caso, nosotros vamos a la librería. Y cuando tenemos algo que ya se necesita dialogar, entonces yo le digo, mi amor, necesitamos, o mi amor, no, le pongo un papelito y necesitamos ir a la librería. Y ahí arreglamos las cosas, nos decimos las cosas buenas, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por una cosa y por otra, aunque estemos serios, pero primero van las cosas buenas, porque hay más cosas buenas que cosas malas. La cartulina blanca y la bendición que vivimos, o todos en casa, son malas bendiciones que el punto negro que a veces nos fijamos. Y después ya arreglamos la situación. Necesito que saquemos la basura a las 6 de la tarde. O necesito que tú saques el perro y que yo bañe el perro. O cosas así. Entonces es bueno tener una fecha y arreglar las situaciones que nos están trayendo problemas, para tener buen compañerismo, buena reunión. Fija una fecha para tener una reunión personal tan pronto como sea posible. La demora solo puede aumentar el resentimiento y complicar las cosas. En casos de conflicto, el tiempo no cura las heridas, las inflama. Actuar prontamente además reduce el daño espiritual. O sea, entre menos enojados estemos, entre menos problemas tengamos, vamos a tener más libertad para estar en la casa de Dios, más libertad para adorarle, más libertad para ser genuinos y auténticos, como estábamos hablando en el capítulo 18, que puede sufrir. La Biblia dice que nuestros pecados, incluyendo los conflictos no resueltos, pecados y conflictos no resueltos, pastores, líderes, creyentes, impiden nuestra comunión con Dios. Impiden nuestra comunión con Dios y que nuestras oraciones no sean contestadas. Primera de Pedro 3:7, Proverbios 28:9, Job 5:2, del 1:8 y 4. Y dice, los amigos de Job le recordaron que preocuparse hasta la muerte con el resentimiento sería una necedad, una insensatez, y que así solo consiguen lastimarse con su enojo. El éxito de una conferencia de paz muchas veces depende de escoger el momento, no en el tiempo de comer, para hablar al papá de situaciones y problemas. Tenemos que escoger el lugar correcto, el momento para reunirnos. No se reúnan cuando estén cansados, ni cuando puedan ser interrumpidos. Por eso la librería es un buen lugar, porque en la casa es solo amor, es
solo bendición, es alegría, gozo, paz. En nuestra casa debe ser un pedacito de cielo. Y en la librería podemos ir a dejar todos esos olores demoníacos a veces cuando tenemos problemas o enojos o cosas que nos incomodan, que nos han quitado la paz. Entonces el éxito es bueno reunirnos, a dónde nos reunimos, no hacerlo cuando estemos cansados. El mejor momento es cuando las dos personas se encuentran en un buen estado de ánimo. Sé comprensivo, número 3, ser comprensivos. Usa tus oídos más que tu boca. Usa tus oídos más que tu boca antes de intentar resolver un desacuerdo. Escucha atentamente los sentimientos de la otra persona. Pablo aconsejó, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2:4. El término velar es el vocablo griego kopos, de donde provienen nuestras palabras telescopio y microscopio. Significa ver más de cerca, ver más de cerca. Enfócate en los sentimientos, no en los hechos. Comienza con la compasión, no con las soluciones. A veces queremos arreglar el problema, pero no, tenemos que pensar en la persona. Atacar el problema, pero no la persona. Cuando castiguemos a un niño, hablemos, le decimos, bueno, mi vida, mi corazón, menos hacía yo con mis niños, rompiste ese plato o allá o el florero donde la hermana tal, entonces te voy a castigar, te voy a dar una disciplina, pero yo te amo, te quiero mucho, pero necesito que pasar por una disciplina porque te portaste mal. Entonces hay que decirle a la persona cuánto la apreciamos, pero no atacar a la persona, sino atacar el problema. Al principio no discutas con las personas acerca de sus sentimientos, solo escucha y permite que se desahoguen emocionalmente sin ponerse a la defensiva. Asiente con tu cabeza para demostrar que entiendes, aunque no estés de acuerdo, que eso se llama armonía. Estar en paz aunque no estemos de acuerdo. Ok, está bien. Pero no tratar de como discutir, ¿no? Los sentimientos no siempre son infalibles o lógicos. Por el contrario, el resentimiento hace que pensemos o hagamos tonterías. Yo creo que eso es, cuando explotamos o algo así, es como el tomate. ¡Prum! Un tomate que vuelve todo una nada y después toca empezar a recoger lo que se hizo. Entonces, mejor conectar la cabeza y escuchar antes de hablar o de actuar y de hacer tonterías. David admitió su equivocación. Cuando mis pensamientos estaban llenos de amargura, dice allí, y mis sentimientos estaban heridos, fui tan, ahí quise una palabra, estúpido como un animal. Dice en Salmo 73, 21, 22, todos podemos actuar bestialmente cuando nos sentimos lastimados. Todos, no importa quién sea. Entonces necesitamos ir al Señor. Por el contrario, la Biblia dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Es de sabios pasar por alto la ofensa. Y en el matrimonio, creo que el secreto más grande de un matrimonio es perdonar y perdonar y perdonar y pasar por alto la ofensa. Ofensa viene, ofensa que tú agarres, ofensa que pases por alto y perdona. Pasa por alto y perdona, porque a veces son cosas tan pequeñitas, pero las agrandamos y se puede dañar ese día. La sabiduría produce paciencia y se adquiere escuchando otras perspectivas. Cuando escuchamos, le decimos a la persona, valoro tu opinión. Me interesa nuestra relación. Es importante hacerle ver a esa persona que nos interesa, como esposo, como hermano, como suegro, como cuñado, como tío, como primo, como amigo. Hacerle ese me interesa tu amistad, te extraño, me haces falta, y como me importas, por eso estoy aquí para que arreglar esta situación. Esto es cierto. Me importa saber lo que sabe un amigo porque me importa mi amigo.
A fin de restaurar el compañerismo, debemos agradar al prójimo para su bien con el fin de edificar. Romanos 15:2. Aguantar con paciencia el enojo de los demás es un sacrificio. Todos sabemos que hay personas muy enojonas y cuando lo aguantamos y tenemos paciencia con ese familiar o esas personas, eso es un sacrificio vivo y agradable a Dios, sobre todo si no tiene fundamento. Pero recuerda, eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Soportó el enojo malicioso e infundado para salvarte, porque ni siquiera Él se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Romanos 15:3. Cuarto, confiesa tu parte en el conflicto. A veces queremos arreglar el conflicto y solo tú tienes la culpa, pero aquí estamos aprendiendo en esta lectura de este libro, que es una vida con propósito. Tenemos que tener propósito en nuestros hogares y en la iglesia. Si realmente te interesa restaurar una relación, debemos comenzar admitiendo nuestros propios errores y pecados o faltas, lo que hicimos. También debemos de confesar la parte en el conflicto. Yo hice esto, estoy enojada por esto, pero sí, yo también hice. Reconocer. Jesús dijo que debes sacar primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla que hay en el ojo de tu hermano. Mateo 7:5. Reconocer los errores baja la llama en el problema. Como todos tenemos un punto ciego, puede ser necesario pedirle ayuda a un tercero para que te ayude a evaluar tus propias acciones antes de reunirte con la persona con quien tienes un conflicto. Pídele a Dios ayuda que te muestre una parte de culpa en el problema. Pregúntale, ¿soy yo el problema? ¿Soy poco realista e insensible o demasiado sensible? Porque también a veces o somos sensibles o la persona es demasiado sensible. Y ustedes hombres y mujeres, eso es, y niños y niñas. Bebés también son a veces así. Yo trabajo con niños cuidando bebés, de babysitter, y de sea pequeñitos o sea de 3, 5 añitos, también son un poquito conflictivos los chicos, entonces tiene uno que hacer tratos con ellos, planeación con ellos, y si no, cuando ya empiezan a hablar, ya ellos también se defienden. Entonces es importante esto para poder arreglar conflictos hasta con los bebés, con los chiquitos y con los grandes y los adultos y todas las personas. La Biblia dice que si decimos que estamos libres de pecado, lo único que conseguimos es engañarnos. Primera de Juan 1:8. La confesión es una herramienta muy poderosa para la reconciliación. La confesión es una herramienta muy poderosa para la reconciliación. A veces la manera en que tratamos un conflicto produce un daño mayor que el problema original. A veces se pone más grande de lo que pensamos. Cuando comenzamos por reconocer con humildad nuestras equivocaciones, el enojo de la otra persona se apaga y la desarmas. ¿Por qué? Porque hubo confesión. Porque posiblemente esperaba que estuvieses a la defensiva. No te excuses ni disculpes a otro. Reconoce con sinceridad la parte que te corresponde en el conflicto. Si reconocemos la parte que nos corresponde en el conflicto, vamos a tener la victoria en esa batalla o en esa guerra que se armó. Asume la responsabilidad, querido papá o querido esposo, querido hermano, que te corresponde por tus errores y pide perdón. Perdón es obedecer a Dios y perdonar es divino. Entonces es importante esto para que nuestros conflictos se apacigüen. Ataca el problema y no a la persona. No es posible arreglar el problema si lo que te interesa es encontrar quién tuvo la culpa. Debes optar por una cosa o por la otra. Y cuando arreglamos un problema debe ser ese problema. O es como en la casa, que
tenemos la lavadora, la secadora, la aspiradora y se dañó fue la lavadora. Entonces vamos a hablar de que se dañó la lavadora, aunque la licuadora también esté por arreglar. Entonces en ese momento no vamos a atacar a la persona, vamos a atacar ese problema, pero es ese problema. Y eso lo he aprendido cuando hemos ido a cortes, que personas de pronto tienen algunos casos, tienen 2, 3 casos, jóvenes que roban un carro, después se roban una bicicleta, después se roban un banco, pero resulta que a ellos les arreglan caso por caso. Cada corte es por una cosa. Entonces me gustó porque dije yo, no tenemos que arreglar todo el problema familiar, que de la familia, de la casa, de los niños, del mercado, del económico. No, una por una, para que las cosas funcionen. Proverbios 15:1. La Biblia dice, la respuesta amable calma el enojo. Entonces vamos a darnos respuestas más calmadas, más amables, con más tranquilidad. Pero la agresiva echa leña al fuego. Si estás enojado, nunca lograrás persuadir a la otra persona. Así que elige tus palabras con mucho cuidado. Una respuesta amable es siempre mejor que el sarcasmo. Una respuesta amable es mejor que el sarcasmo. El sarcasmo divide las amigas, el sarcasmo divide los hermanos, el sarcasmo divide los pastores, el sarcasmo divide las compañeras de escuela, el sarcasmo daña las relaciones familiares. Entonces es mejor una respuesta amable y sincera. Al resolver conflictos, la manera en que se dicen las cosas es tan importante como lo que se dice. Si eres agresivo, tus palabras recibirán a la defensiva. Dios nos dice, a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. O sea, tenemos que ser inteligentes. Cuanto más agradables son sus palabras, más convincente es la persona. Entonces, hay sabiduría cuando nosotros hablamos de una manera agradable y respetuosa y con inteligencia y con sabiduría. Proverbios 16:21. Ser fastidioso nunca sirve. No podemos ser convincentes cuando somos ásperos. Durante la Guerra Fría, ambas partes acordaron que algunas armas de guerra eran tan destructivas que nunca deberían usarse. En la actualidad, las armas químicas y biológicas están prohibidas y los arsenales de armas nucleares se reducen y se destruyen. Para salvar el compañerismo es necesario destruir todas esas armas, todo nuestro arsenal de armas nucleares relacionales. La desaprobación, el menosprecio, la crítica, el chisme, las comparaciones, las etiquetas, los apodos, porque a veces hay apodos entre los hijos y todo eso, los insultos, la condescendencia y el sarcasmo. Todo eso son armas que tenemos que sacar de nuestro depósito porque están dañando y contaminando nuestra relación en la iglesia, nuestras relaciones familiares, personales y conyugales en todas las áreas. Entonces, como pareja, entonces necesitamos mirar qué son ese tipo de armas que nos están dañando nuestra relación. Pablo lo resume de la siguiente manera: eviten las palabras dañinas, usen solo palabras constructivas que sirvan para la edificación y sostén, de modo que lo que digan hagan bien a quienes lo escuchan. Y es palabra del Señor. Efesios 4:29. Número 6. Coopera tanto puedes. En medio de un conflicto, coopera. Andando cooperando, papito, cooperando, mamita, cooperando, hermanito, cooperando, para que pues lleguemos a un acuerdo. Romanos 12:18. Pablo dijo, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este libro a mí me ha bendecido tanto en mi manera de hablar, de pensar de las personas, de callar, de esperar, de perdonar. Pero bueno, esta parte me ha encantado, de estar en paz con todos. En cuanto dependa de mí, trato de estar en paz con todos, para poder adorar al Señor con libertad, para poder ir a la cafetería y al baño con tranquilidad de la iglesia y poder convivir, porque esto es importante. Pero en cuanto dependa de usted, esté en paz con todos, esté en paz con todos.
Pablo dijo, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todo. La paz siempre tiene un precio. Pueden costarnos nuestro orgullo, a menudo nos cuesta nuestro egoísmo. Por amor al compañerismo, haz lo mejor que puedas. Por amor al compañerismo. Hemos pasado muchos años, nosotros por años hemos trabajado con parejas, con damas, con jóvenes, aún desde niña que mi padre estaba empezando en el ministerio de pastores, trabajamos con jóvenes y con niños y todos hemos estado en diferentes departamentos, local, nacional, distrital y todo, y uno podía ver que le tocaba trabajar en esta área para poder estar en paz y poder tener compañerismo en tantos eventos, porque teníamos eventos muy grandes allí en Colombia y es tipo de personas en la cual teníamos que estar en paz con ellos. Y a veces le tocaba a uno, por amor al compañerismo, hacer lo mejor de nuestra parte para que podamos llegar a un compromiso espiritual, adaptarnos unos a otros y mostrar preferencia por lo que ellos necesitan. Una paráfrasis de la séptima bienaventuranza de Jesús lo expresa así: ustedes son benditos cuando son capaces de mostrarle a la gente cómo cooperar en lugar de competir o luchar. Cómo cooperar en lugar de competir. No estamos para competir. En este tiempo todo el mundo está haciendo lo que puede en sus iglesias, con sus grupos, subiendo, mandando, usando Zoom. Esto es encantador. Y de una manera todos estamos haciendo la obra de Dios, bendiciendo, porque estamos para ser de bendición y no para estar en competición. Entonces eso también debe ser nosotros como cristianos. En Romanos 12:10, Filipenses 2:3, entonces debemos de cooperar. Entonces esto puede en lugar de cooperar o competir o luchar, entonces pueden descubrir quién son realmente y cuál es el lugar en la familia de Dios. Mateo 5:9. Número 7, haz hincapié en la reconciliación y no en la resolución. No es realista esperar que todos nos pongamos de acuerdo en todo. No es así. Reconciliación se enfoca en la relación. Mientras que la resolución se concentra en el problema. Es dos cosas diferentes. Cuando nos concentramos en la reconciliación, el problema pasa a un segundo plano de importancia y hasta puede tornarse irrelevante. Podemos establecer una relación incluso sin haber podido resolver nuestras diferencias. Los cristianos solemos tener con toda legitimidad desacuerdos francos y opiniones distintas, porque somos personas distintas, pero podemos discutir sin ser desagradables. Quitemos esa parte de nuestra vida desagradable y que damos nuestro punto de vista, nuestra opinión, y se tiene que hacer muchas veces como pensamos que es, en medio de una convivencia o de una reunión, no ser como pesados ni desagradables, porque a veces cuando eso pasa, las personas lo que hacen es alejarse y ya no quieren ver a esa persona sentada en la mesa porque no hay algo sincero y no hay algo de comunicación, sino es un poquito desagradable. El mismo diamante visto de diferentes ángulos parece distinto. Dios quiere la unidad, no la uniformidad. La unidad, no la uniformidad. Todos uniformados del mismo, no. Y podemos caminar juntos del brazo sin ver todas las cosas de la misma forma. Así en armonía. Siempre yo veo la iglesia, la familia es como el piano, ¿no? El piano tiene sus diferentes colores en sus teclas, tiene sus diferentes tonos, nombres, cada eso, pero cuando todas suenan es armonioso. Pero todos somos ese equipo, ¿no? Entonces, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas sean diferentes como yo las veo, y cada persona somos un mundo diferente, pero tomados juntos del brazo no vamos a ver las cosas no las vamos a ver de la misma forma, ¿eh? Pero vamos a hacer una bendición y vamos a tocar armoniosamente para el reino de Dios. Eso no quiere decir que debamos desistir de encontrar una solución. Puede ser necesario que continuemos discutiendo
y hasta debatiendo, pero siempre con un espíritu de armonía. La reconciliación consiste en enterrar el arma, no el asunto. La reconciliación consiste en enterrar el arma, no el asunto. ¿A quién debes contactar hoy como resultado de haber leído este capítulo? Es una pregunta para todos, nuevos y todos. ¿A quién tienes que contactar hoy para restaurar el compañerismo? A lo mejor llevas 30 años que no te hablas con tu papá, o 20, o 10, o 15, o 5 con tu hermano, con tu hermana, con aquellas personas que te añoran y que les llames y que se arreglen las cosas solamente por decir perdón, o perdóname, o te perdono, y que la relación y el compañerismo se arregle. No lo postergues más, ni un segundo. Hoy invito a todos, aquellos ministros, aquellos pastores alrededor del mundo, iglesias con sus pastores, pastores con sus iglesias, relaciones, por favor, levanta el teléfono. No me llame a mí, levanta el teléfono, llama a esa persona y reconcíliate con esa persona. Dios tiene un propósito en esta cuarentena, de que nos pongamos en paz con todo el mundo. No sabemos si esto es una preparación para la venida del Señor, y Él quiere que todos estemos bien. En cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todos. Haz una pausa ahora mismo y conversa con Dios en cuanto a esa persona, y luego llámala y comienza el proceso. Toma la decisión. Estos 7 pasos son sencillos pero no fáciles. Restaurar una relación exige mucho esfuerzo. Por eso Pedro nos exhorta a esforzarnos a vivir en paz unos con otros. Primera de Pedro 3:11. Sin embargo, cuando trabajas por la paz, haces lo que Dios haría. Por eso Dios llama pacificadores a sus hijos. Hoy en este capítulo necesitamos ser pacificadores. Mateo 5:9. Seamos reconciliadores, seamos pacificadores, y en esa área necesitamos ser sus hijos, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ser pacificadores. Y para terminar, el capítulo 20 dice: pensar de mi propósito, el punto de reflexión. Siempre vale la pena restaurar las relaciones. Siempre. Yo he pasado por circunstancias en Colombia, aquí, en Miami, y cuando se restauran las relaciones es tan bonito volver a sonreír, volverse a tomar un café, volver a tener un tiempo en comunión, darse un regalo, poderse llamar, poderse encontrar en público y darse un abrazo, porque es lindo. Siempre vale la pena restaurar las relaciones, siempre valdrá la pena restaurar las relaciones. Versículo para recordar: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Aprendas en este versículo, Romanos 12:18. Pregunta para considerar: ¿qué debo hoy hacer para restaurar una relación rota? ¿Qué debo de hacer hoy para restaurar una relación rota? Les dejo esto en su corazón. Pídele al Señor perdón, pídele perdón a esa persona, perdona y toma la decisión de hacerlo. Y recuerde que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es señal de madurez. Filipenses 2:4. Y te hago la pregunta: ¿eres maduro o inmaduro? La capacidad de llevarnos bien entre nosotros es señal de madurez espiritual. Mañana estaremos leyendo, y muchas gracias por la atención. Mañana estaremos con el capítulo 21. Estaba leyendo de a 2, pero como hemos tenido otras actividades, mañana estaré con ustedes leyendo el capítulo número 21, que es hermoso, y ojalá no se lo pierdan y lo puedan compartir con sus líderes, con alguna persona. Si usted no es capaz de decirle cosas de pronto a su líder, usa este audio y compárteselo, no para regañarlo, sino para edificarlo. Y el tema de mañana será: cuida tu iglesia. Cuida tu iglesia. El Señor Jesús les bendiga.
que tengan una buena tarde y manténganse en su casa, cuídense mucho, sigamos orando los unos por los otros y mañana, el martes en la mañana, en la noche estaremos en Guardianes del Aceite dando un tema, no yo, mi esposo, y el martes vamos a tener una hora de oración e intercesión de 9 a 10 de la noche en directo y vamos a orar por la sanidad de nuestra tierra. El Señor les bendiga y ojalá les haya gustado esta receta el día de hoy desde mi cocina. El Señor les bendiga grandemente.